Desde el momento en que el primer ser humano alzó la vista hacia el cielo nocturno y se preguntó qué era aquella oscuridad infinita que lo rodeaba, algo irreversible ocurrió en la historia del universo. No era solo un animal mirando las estrellas. Era una criatura que, por primera vez, se preguntaba a sí misma quién era, por qué existía y qué sentido tenía todo aquello. Esa pregunta silenciosa y devastadora no ha dejado de resonar desde entonces. Ha derribado imperios, encendido revoluciones, consumido las mentes más brillantes que este mundo haya conocido, y sigue ardiendo hoy, ahora mismo, en el fondo de cada conciencia humana que se atreve a mirarla de frente. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, en las ciudades iluminadas apenas por la débil llama de las velas y el tumulto de las revoluciones industriales y políticas, un puñado de titanes intelectuales se atrevió a responderla con una profundidad que cambiaría para siempre el modo en que nos comprendemos a nosotros mismos. Kant en la austera soledad de Königsberg. Hegel en el torrente convulso de la historia europea. Nietzsche desde el abismo de su propia destrucción. Y Heidegger en la penumbra inquietante del ser. Cada uno de ellos tomó esa misma pregunta ancestral, la desnudó de todas sus respuestas cómodas y la enfrentó con una radicalidad que aún hoy nos sacude. Porque la pregunta sigue en pie. Porque nunca ha tenido una respuesta definitiva. Porque somos, quizás, el único misterio del cosmos que no puede resolverse a sí mismo. ¿Qué somos? No qué hacemos, no qué creemos, no qué construimos ni destruimos, sino qué somos, en el núcleo más profundo e irreductible de nuestra existencia. Esta pregunta, aparentemente simple, ha sido el motor secreto de toda la filosofía occidental, el abismo al que cada gran pensador ha asomado su mirada con una mezcla de fascinación y vértigo. Porque responderla no es un ejercicio académico ni un pasatiempo intelectual reservado a unos pocos elegidos. Responderla es enfrentarse al mayor misterio que la realidad ha producido en sus miles de millones de años de existencia. Un ser que se pregunta por su propio ser. Durante siglos, la humanidad creyó tener respuestas suficientes. Las religiones del mundo ofrecían explicaciones grandiosas y reconfortantes. Somos hijos de un Dios, somos almas caídas en busca de redención, somos chispas de lo divino atrapadas en la materia que ansían regresar a su origen. Las mitologías antiguas nos situaban en el centro de un cosmos, ordenado, significativo, habitado por fuerzas que nos conocían y nos cuidaban. Pero con la llegada de la modernidad, algo cambió de manera profunda e irreversible, y ese cambio sacudió los cimientos de toda certeza anterior. La revolución científica del siglo XVII fue la primera gran grieta en el edificio de las respuestas heredadas. Copérnico, Galileo, Newton revelaron un universo regido por leyes matemáticas implacables, un cosmos vasto e indiferente en el que la Tierra dejaba de ser el centro y el ser humano dejaba de ser el protagonista cósmico que las religiones habían proclamado. La razón humana, embriagada de su propio poder y sus propios descubrimientos, comenzó a exigir respuestas más rigurosas, más honestas, más despiadadamente lúcidas sobre su propia naturaleza. Ya no bastaba la fe heredada. La razón quería entenderse a sí misma, mirarse en el espejo sin ilusiones ni adornos. Fue en ese contexto de fermentación intelectual donde nació, con toda su fuerza y su urgencia histórica, la disciplina que hoy conocemos como antropología filosófica. No se trata de la antropología que estudia culturas y artefactos, ni de la biología que mide huesos y analiza genomas en busca de nuestro origen evolutivo. La antropología filosófica es algo más radical y más perturbador. Es la empresa de pensar al ser humano desde sus propios fundamentos, de preguntarse qué tipo de ser somos antes de preguntarnos qué hacemos o qué creemos. Es, en palabras del filósofo alemán Max Scheler, la pregunta por el puesto del hombre en el cosmos, y esa pregunta, una vez formulada con toda su seriedad y su profundidad,
no deja intacta ninguna respuesta anterior. Para comprender el verdadero alcance de esta disciplina, debemos retroceder al momento en que la pregunta adquirió su forma más filosóficamente rigurosa y más históricamente influyente. El siglo XVIII europeo fue un crisol de fuerzas contradictorias y poderosas. Por un lado, la Ilustración avanzaba como una marea imparable, disolviendo supersticiones, cuestionando dogmas seculares, erigiendo la razón como supremo árbitro de la verdad y la justicia. Por otro, las viejas certezas se desmoronaban, y con ellas la imagen del ser humano que habían sostenido durante siglos enteros de historia occidental. Si Dios dejaba de ser la medida de todas las cosas, ¿quién o qué ocuparía su lugar? La respuesta de la Ilustración fue clara y audaz: el propio ser humano. Pero esa respuesta, en lugar de cerrar la pregunta de una vez por todas, la abrió de par en par con una intensidad que nadie había anticipado. Porque si el ser humano era ahora la medida de todo, entonces resultaba absolutamente urgente saber qué era ese ser humano, cuáles eran sus capacidades y sus límites, su dignidad y su fragilidad, su grandeza y su miseria. La respuesta iluminista había convertido al ser humano en protagonista absoluto, pero al hacerlo también lo había convertido en el enigma más urgente que la filosofía debía resolver. Fue precisamente en este torbellino intelectual donde emergió la figura que marcaría el punto de partida de nuestro viaje filosófico: Immanuel Kant. En la ciudad prusiana de Königsberg, un hombre de hábitos casi monásticos y mente deslumbrante sintetizó las grandes corrientes filosóficas de su época y formuló las preguntas que, según él, resumían el horizonte completo de la filosofía. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está permitido esperar? Y la más abarcadora de todas, aquella en la que las tres anteriores confluyen como ríos en el océano: ¿qué es el ser humano? Con esa cuarta pregunta, Kant no estaba añadiendo un tema más a la lista de problemas filosóficos. Estaba declarando que el ser humano era, en sí mismo, el problema filosófico fundamental a partir del cual todos los demás adquirían su verdadero sentido. Pero la grandeza de esta pregunta reside precisamente en que no admite una respuesta única ni definitiva. A lo largo de los siglos que siguieron a Kant, los más grandes pensadores de la tradición occidental ofrecieron respuestas radicalmente distintas, y cada una de ellas iluminó un aspecto diferente de ese enigma poliédrico que somos. Hegel vio en el ser humano el instrumento a través del cual el espíritu absoluto se conoce a sí mismo en el gran despliegue dialéctico de la historia. Marx vio en él un ser fundamentalmente práctico, definido no por sus ideas, sino por su trabajo, por sus relaciones concretas con los otros, en el proceso de transformar la naturaleza y producir su propia vida. Y Nietzsche, con su característica ferocidad intelectual y su genio perturbador, declaró que el ser humano, tal como existe, es apenas un puente, una cuerda tendida sobre el abismo, una promesa todavía incumplida de algo que no ha llegado a ser. Y luego está Heidegger. Martin Heidegger, quizás el pensador más desconcertante y al mismo tiempo más poderoso del siglo XX, quien tomó toda esta tradición y la sometió a una crítica radical desde sus cimientos más profundos. Para Heidegger, el problema no era simplemente qué somos, sino que durante toda la historia de la filosofía occidental habíamos formulado mal la pregunta. Habíamos preguntado por los atributos y las características del ser humano, cuando la pregunta verdaderamente fundamental era otra y más abismal: la pregunta por el ser mismo. El ser humano, al que Heidegger llamó con un término alemán de resonancias profundas, Dasein, es decir, el ser ahí, no es una sustancia con propiedades definibles, sino un acontecimiento, una apertura única al ser, el único ente capaz de preguntarse qué significa existir. Acompáñenos en este viaje épico a través de los territorios más desafiantes del pensamiento humano. Lo que exploraremos juntos no es simplemente historia de la filosofía ni un catálogo de ideas brillantes preservadas en los anaqueles de la academia. Es, en el sentido más literal y más urgente de la expresión, una exploración de nosotros mismos, un espejo construido con los materiales más exigentes que la inteligencia humana ha producido.
porque cada filósofo que encontraremos en este camino fue, antes que cualquier otra cosa, un ser humano que se miró a sí mismo con honestidad radical y preguntó sin concesiones quién era, por qué era y qué significaba que él, precisamente él, existiera en este mundo y no en la nada. Esa pregunta, formulada con toda su profundidad y su valentía, sigue siendo la nuestra. Imaginemos por un momento la ciudad de Königsberg, en la Prusia del siglo XVIII. Una ciudad portuaria del Báltico, fría, ordenada, envuelta en nieblas que parecían brotar no solo del mar, sino del propio cielo gris y severo de aquellas latitudes septentrionales. En sus calles empedradas, entre mercaderes y marineros, entre pastores luteranos y funcionarios imperiales, nació el 22 de abril de 1724, un niño al que sus padres, artesanos piadosos de la secta pietista, pusieron el nombre de Immanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros. Nadie en aquella ciudad humilde y trabajadora podía imaginar que ese niño delgado y enfermizo, que nunca en toda su vida adulta se alejaría más de 40 kilómetros de su ciudad natal, estaba destinado a convertirse en el filósofo más influyente de la modernidad occidental y en el arquitecto de una nueva imagen del ser humano. La infancia de Kant estuvo marcada por la devoción religiosa de su familia y por una educación rigurosa que cultivó en él, desde muy temprano, la disciplina intelectual y el amor por el conocimiento. Estudió en el Collegium Fridericianum, donde la austeridad pietista impregnaba cada hora del día con oraciones y meditaciones, y más tarde ingresó a la Universidad de Königsberg, donde descubrió con fervor creciente la matemática, la física newtoniana y la metafísica racionalista que dominaba el pensamiento alemán de su época. El joven Kant era ya entonces un espíritu inquieto e insaciable, capaz de pasar horas enteras absorbido en la lectura y la reflexión, construyendo en silencio los fundamentos de lo que habría de ser una de las revoluciones filosóficas más profundas que el mundo haya conocido. Durante años ejerció como preceptor privado, enseñando en casas de familias nobles de la región, acumulando experiencia y observación del mundo humano antes de encontrar por fin su lugar como profesor universitario. Pero la verdadera transformación intelectual de Kant llegó cuando sus manos alcanzaron los textos del filósofo escocés David Hume. El propio Kant confesaría más tarde que Hume lo despertó de su sueño dogmático, una de las frases más célebres y más cargadas de sentido en toda la historia de la filosofía. Hume había demostrado con implacable rigor que la razón humana no podía justificar por sí sola conceptos fundamentales como la causalidad, la sustancia o la necesidad, que todo nuestro conocimiento descansaba, en última instancia, sobre la experiencia y el hábito, y no sobre verdades absolutas y eternas accesibles a la razón pura. Esa revelación sacudió a Kant hasta la médula y lo lanzó en una empresa filosófica de proporciones colosales: determinar de una vez por todas qué puede conocer la razón humana, cuáles son sus posibilidades y sus límites, y sobre qué fundamentos sólidos puede construirse un conocimiento verdadero y una moral genuina. El resultado de esa empresa monumental fue la Crítica de la Razón Pura, publicada en 1781, cuando Kant tenía ya 57 años. El libro fue un terremoto intelectual de consecuencias incalculables. En él, Kant propuso una solución de una audacia revolucionaria al problema del conocimiento. No es el sujeto humano quien se adapta pasivamente a los objetos del mundo para conocerlos, sino que son los objetos los que deben conformarse a las estructuras activas del sujeto cognoscente. La mente humana no es un espejo pasivo que refleja la realidad tal como es, sino un instrumento activo que organiza la experiencia sensible a través de formas a priori del espacio y el tiempo, y la ordena mediante categorías del entendimiento como la causalidad y la sustancia. Este giro copernicano en filosofía, como el propio Kant lo llamó, colocó al ser humano, por primera vez en la historia del pensamiento occidental, en el centro activo y constitutivo de toda posible experiencia del mundo. Pero si la primera crítica respondía a la pregunta de qué podemos conocer, la segunda gran obra kantiana, la Crítica de la Razón Práctica, publicada en 1788, abordaba la pregunta que más directamente tocaba el corazón
de la antropología filosófica. ¿Qué debemos hacer? ¿Y sobre qué fundamento reposa nuestra vida moral? La respuesta de Kant fue tan radical como su teoría del conocimiento. La moral, argumentó, no puede fundarse en la experiencia, ni en las inclinaciones naturales, ni en la búsqueda de la felicidad, ni en mandatos divinos. La moral verdadera nace exclusivamente de la razón misma, de un principio que la razón se da a sí misma con plena autonomía y que Kant llamó el imperativo categórico. En su formulación más conocida y más poderosa, ese principio declara: actúa solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta en ley universal. Una exigencia absoluta, incondicionada, válida para todo ser racional en todo, tiempo y lugar, sin excepciones ni circunstancias atenuantes. Y aquí es donde la filosofía kantiana toca su punto más alto y más luminoso en lo que respecta a la pregunta sobre el ser humano. Porque si el fundamento de la moral es la razón, y si la razón es la facultad que define esencialmente al ser humano como tal, entonces la dignidad humana no es un privilegio concedido por ningún poder externo, ni una propiedad que se adquiere por méritos o se pierde por faltas. La dignidad es intrínseca, absoluta, incondicionada. Es la dignidad que nace de la capacidad de darse a uno mismo la ley moral, de actuar no por instinto, ni por miedo, ni por cálculo, sino por puro respeto al deber racional. En la segunda formulación del imperativo categórico, Kant lo expresa con una claridad que resuena a través de los siglos. Actúa de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. En esa frase Kant no solo formulaba un principio moral, estaba proclamando la sacralidad del ser humano en términos puramente racionales, sin necesidad de ninguna autoridad religiosa ni metafísica que la respaldara. Esta concepción kantiana del ser humano como ser racional y libre, como legislador moral de sí mismo, como fin en sí mismo y no mero instrumento de ningún otro propósito, tuvo consecuencias filosóficas y políticas de alcance incalculable. Fue el fundamento filosófico sobre el que se construyeron las declaraciones modernas de derechos humanos, el suelo intelectual del que brotaron los grandes ideales de la Ilustración, llevados a su máxima potencia crítica. Pero también planteó tensiones y preguntas que los filósofos que vinieron después de Kant se vieron obligados a enfrentar con renovada urgencia. Si el ser humano es esencialmente razón, ¿qué hacemos con sus pasiones, sus deseos, sus contradicciones irracionales, su historia de guerras y opresiones que desmentían a cada paso la supuesta racionalidad de la especie? Si la libertad moral es el núcleo de nuestra humanidad, ¿por qué la historia humana parecía ser, en gran medida, la historia de la esclavitud? ¿La explotación y el dominio de unos seres humanos sobre otros? Fueron precisamente esas tensiones las que despertaron el genio apasionado y sistemático de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el espíritu que habría de tomar la arquitectura kantiana del ser humano y lanzarla al torrente vivo de la historia para transformarla en algo mucho más dinámico, mucho más dramático y mucho más cercano a la complejidad real de la experiencia humana. Porque para Hegel, el ser humano no era una estructura fija de razón y libertad que existía fuera del tiempo y de la historia. Era un proceso, un devenir, una lucha dialéctica que se desplegaba en el tiempo y que sólo podía comprenderse a través de las contradicciones que lo constituían y lo impulsaban hacia adelante. La pregunta kantiana ¿qué somos?, no había encontrado su última respuesta. Apenas había comenzado a revelar toda su profundidad y todo su poder perturbador. Kant había construido una catedral filosófica de una precisión y una solidez asombrosas. Había colocado al ser humano en el centro del conocimiento y la moral, lo había dotado de una dignidad racional absoluta y le había otorgado la libertad como su atributo más sagrado. Pero esa catedral, magnífica como era, tenía una característica que los filósofos que vinieron después no podían aceptar sin reservas. Estaba construida fuera del tiempo. El ser humano kantiano era una estructura racional atemporal, un conjunto de facultades universales que funcionaban con independencia de la historia, de las contradicciones sociales,
de las pasiones y los conflictos que llenaban la experiencia real de los hombres y las mujeres de carne y hueso. Y fue precisamente contra esa atemporalidad que se alzó, con una potencia intelectual casi sobrehumana, el espíritu más sistemático y más ambicioso del idealismo alemán: Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Nacido en Stuttgart en 1770, en el año mismo en que comenzaba a gestarse el gran terremoto político que sacudiría Europa entera, Hegel creció en un mundo convulsionado por revoluciones y guerras napoleónicas que reordenaban los mapas y las conciencias con una velocidad vertiginosa. Estudió teología en Tubinga junto a su amigo Friedrich Schelling y al poeta Friedrich Hölderlin, y desde muy temprano demostró una capacidad extraordinaria para absorber, sistematizar y superar las ideas de sus predecesores. Para Hegel, el gran error de Kant había sido tratar la razón como una facultad estática, como un conjunto de categorías fijas que el sujeto aplicaba a la experiencia desde afuera. La razón, argumentó Hegel con una audacia que dejó sin aliento a sus contemporáneos, no es una estructura fija, sino un proceso dinámico, un movimiento perpetuo que avanza a través de contradicciones y reconciliaciones en lo que llamó la dialéctica. Esa dialéctica hegeliana es uno de los conceptos más fecundos y más malinterpretados de toda la historia del pensamiento occidental. En su formulación más fundamental, propone que toda realidad, incluida la realidad humana, se desarrolla a través de un movimiento de tres momentos: una afirmación inicial, su negación o contradicción, y finalmente una síntesis que conserva y supera ambos momentos en un nivel superior. Pero lo verdaderamente revolucionario de Hegel no era simplemente ese esquema lógico, sino la conclusión filosófica que extraía de él: que el ser humano no es una naturaleza fija dada de una vez para siempre, sino un ser histórico, un ser que se hace a sí mismo en el tiempo a través de sus contradicciones y sus luchas, a través de su trabajo y de sus relaciones con los otros. El ser humano, para Hegel, solo puede comprenderse en y a través de la historia, porque la historia no es algo que le ocurre desde afuera, sino el medio en el que el espíritu humano se despliega, se reconoce y se realiza a sí mismo. Esta idea de que el ser humano es esencialmente un ser histórico y social, producido por las contradicciones de su tiempo y definido por sus relaciones con los otros, fue la herencia más explosiva que Hegel dejó a sus sucesores. Y ninguno la recibió con mayor intensidad ni la transformó de manera más radical que Karl Marx. Nacido en Treveris en 1818, en el seno de una familia judía convertida al protestantismo, Marx fue desde su juventud un espíritu combativo e impaciente, capaz de una agudeza intelectual formidable y de una pasión por la justicia social que daba a su pensamiento una energía volcánica difícilmente comparable en toda la historia de la filosofía. Estudió Derecho y Filosofía, se empapó del hegelianismo en Berlín y luego pasó años cruciales en París, donde el contacto directo con el movimiento obrero europeo transformó para siempre la dirección de su pensamiento. Marx tomó la dialéctica hegeliana y la puso, según su famosa expresión, de pie. Para Hegel, el motor de la historia era el espíritu, una fuerza ideal y espiritual que se realizaba a través de los hombres y las instituciones. Para Marx, ese motor no era ningún espíritu abstracto, sino algo brutalmente concreto: las condiciones materiales de la existencia, el modo en que los seres humanos producen y reproducen su vida, las relaciones de poder que se establecen en torno a la propiedad y el trabajo. El ser humano, en la visión marxista, no es primariamente un ser racional kantiano ni un vehículo del espíritu hegeliano. Es ante todo un ser que trabaja, que transforma la naturaleza para satisfacer sus necesidades, y que en ese proceso de transformación se transforma a sí mismo y construye su propia humanidad. El trabajo no es un castigo ni una mera actividad instrumental. Es, en su forma genuina y no alienada, la expresión más profunda de la esencia humana, lo que Marx llamó la praxis, la unidad indisoluble de pensamiento y acción transformadora del mundo. Pero en la sociedad capitalista del siglo XIX, ese trabajo esencial y humanizador había sido convertido en su opuesto.
el obrero que pasaba 14 horas diarias en una fábrica oscura y ruidosa, produciendo objetos que luego le eran arrebatados como mercancías ajenas, no se realizaba a sí mismo en ese trabajo. Se perdía en él, se alienaba, se extrañaba de su propio ser, se convertía en un apéndice de la máquina, en un instrumento del capital. La alienación era para Marx la forma más profunda y más devastadora de la deshumanización. El proceso por el cual el ser humano, en las condiciones del capitalismo, se vuelve ajeno a su propio producto, a su propio trabajo, a sus semejantes y, en última instancia, a su propia esencia como ser creativo y libre. Superar esa alienación no era solo un proyecto político, era la condición de posibilidad para que el ser humano pudiera ser, por primera vez en la historia, plenamente humano. Y entonces llegó Nietzsche. Friedrich Nietzsche, nacido en Röcken en 1848, hijo de un pastor luterano que murió joven y dejó al niño Friedrich bajo el cuidado de una familia de mujeres devotas y sobreprotectoras, fue quizás el filósofo más iconoclasta, más perturbador y más incomprendido de toda la modernidad. Donde Kant veía en la razón la gloria del ser humano, Nietzsche veía una ilusión consoladora que ocultaba la verdad más incómoda de la existencia. Donde Marx veía en la alienación un problema histórico y social superable mediante la revolución, Nietzsche veía algo más oscuro y más radical: la voluntad de la mayoría de los seres humanos de negar la vida, de huir de su propia potencia creadora, de rendirse ante lo que él llamaba, con un desprecio feroz, la moral del rebaño. Nietzsche declaró la muerte de Dios no como un triunfo, sino como una catástrofe y un desafío sin precedentes. Con esa proclamación anunciaba el derrumbe de Minderwertigkeit, todos los valores absolutos que habían dado sentido y orientación a la existencia humana durante siglos. Si Dios había muerto, si ya no existía ningún fundamento trascendente para los valores morales ni para la dignidad humana, entonces el ser humano se encontraba frente a un abismo de libertad y de responsabilidad que podía destruirlo o elevarlo a una altura nunca antes alcanzada. La respuesta de Nietzsche a ese abismo fue la figura del Übermensch, el superhombre, entendido no como un ideal racial ni como una fantasía de dominación, sino como el ser humano que crea sus propios valores, que dice sí a la vida en su totalidad, que abraza incluso el sufrimiento y la contradicción como condiciones necesarias de la grandeza. El superhombre no huye de la existencia, la afirma con una voluntad de poder que es en el fondo voluntad de creación y de superación de uno mismo. Tres visiones radicalmente distintas del ser humano. Hegel, el ser histórico que se realiza en el tiempo. Marx, el ser productor que se define por su trabajo y sus relaciones materiales. Nietzsche, el ser creador que debe superar toda moral heredada para afirmar su propia vida con plenitud soberana. Tres respuestas a la misma pregunta urgente, cada una revelando una dimensión diferente y necesaria de ese misterio poliédrico que somos. Y sin embargo, ninguna de las tres agotaba la pregunta. Porque había un pensador que estaba por llegar, un filósofo que reformularía toda la cuestión desde sus raíces más profundas, convencido de que ni la razón, ni la historia, ni la voluntad alcanzaban a tocar el verdadero núcleo del enigma humano. Ese filósofo era Martin Heidegger, y su respuesta comenzaba precisamente donde todas las anteriores se habían detenido. Hay un momento en la historia de la filosofía en que la pregunta deja de ser sobre qué somos y se convierte en algo más vertiginoso y más radical. La pregunta por el sentido mismo del ser. No el ser humano en particular, sino el ser con mayúscula, el hecho primordial y desconcertante de que algo existe y no la nada. Esa pregunta que los griegos habían formulado en sus orígenes y que la tradición metafísica occidental había sepultado bajo siglos de respuestas apresuradas y categorías abstractas, fue la que Martin Heidegger rescató del olvido con una urgencia filosófica que sacudió todo el siglo XX. Y en el centro de esa pregunta colosal estaba inevitablemente el ser humano, no como un objeto de estudio, sino como el único ser que puede hacerse esa pregunta y que se ve afectado existencialmente por su respuesta.
Martin Heidegger nació el 26 de septiembre de 1889 en Meßkirch, una pequeña localidad de la Selva Negra en el sur de 1960, Alemania, en el seno de una familia católica y humilde cuyo padre era sacristán de la iglesia del pueblo. Su infancia estuvo impregnada de la atmósfera tranquila y arraigada de esa Alemania rural, de los bosques y las estaciones, de las tradiciones y los ritmos de una vida todavía profundamente ligada a la tierra. Ese arraigo al mundo concreto y cotidiano marcaría para siempre su sensibilidad filosófica, su desconfianza hacia las abstracciones flotantes y su insistencia en que la filosofía debe comenzar siempre desde la experiencia vivida, desde el mundo tal como se nos da antes de cualquier teoría. Estudió primero teología en Friburgo, con la intención de convertirse en sacerdote jesuita, pero pronto la filosofía lo reclamó por completo y lo apartó de ese camino hacia uno mucho más solitario y más abismal. Fue en Friburgo donde Heidegger entró en contacto con la fenomenología de Edmund Husserl, el método filosófico que proponía volver a las cosas mismas, es decir, describir los fenómenos tal como se presentan a la conciencia antes de imponer sobre ellos cualquier construcción teórica o científica. Heidegger reconoció de inmediato en ese método el instrumento que necesitaba, pero lo transformó de una manera radical. Mientras Husserl se interesaba primariamente por la conciencia pura y sus estructuras, Heidegger quería aplicar el método fenomenológico a una pregunta mucho más fundamental, la pregunta por el ser. El encuentro entre los dos filósofos fue fructífero y tenso a la vez, como suele ocurrir entre maestros y discípulos destinados a tomar caminos divergentes. Y fue precisamente en esa tensión productiva donde se gestó la obra que cambiaría para siempre la historia de la filosofía occidental. En 1927, Heidegger publicó Ser y Tiempo, una obra de una densidad y una originalidad que pocos textos filosóficos de la historia pueden igualar. Desde sus primeras páginas, Heidegger planteaba su diagnóstico implacable. La filosofía occidental, desde los griegos hasta Hegel y más allá, había olvidado la pregunta fundamental, confundiendo la pregunta por el ser con preguntas sobre los entes, es decir, sobre las cosas que existen. Era como confundir la luz que hace visibles los objetos con los propios objetos iluminados. Recuperar esa pregunta olvidada requería un punto de partida radicalmente nuevo, y ese punto de partida era el único ser que tiene acceso al ser precisamente porque existe comprendiéndolo, aunque sea de manera implícita y no tematizada, el ser humano. Pero Heidegger se negaba a llamarlo simplemente ser humano, sujeto o conciencia, términos que arrastraban demasiadas presuposiciones metafísicas. Lo llamó Dasein, una palabra alemana que significa literalmente ser ahí, el ser que existe siempre, situado, siempre arrojado en un mundo concreto, en una circunstancia particular que no eligió pero que constituye el suelo irrenunciable de su existencia. La noción de Dasein es quizás la contribución más original y más perturbadora de Heidegger a la antropología filosófica. Con ella, Heidegger rechazaba de raíz la imagen cartesiana del ser humano como una conciencia interior separada del mundo que la rodea. Un sujeto que primero existe en sí mismo y luego sale a relacionarse con los objetos externos. El Dasein no está primero adentro para luego salir afuera. Está siempre ya en el mundo, constitutivamente abierto a él, tejido de relaciones con las cosas, con los otros y consigo mismo en una unidad indisoluble que Heidegger llamó ser en el mundo. No hay un yo encerrado en sí mismo al que el mundo se añada desde afuera como un accesorio, porque el mundo es la condición de posibilidad del yo, y el yo es siempre el modo en que el mundo se abre y se revela desde una perspectiva existencial única e irrepetible. Pero esa apertura al mundo no es siempre auténtica ni consciente. La mayor parte del tiempo, observaba Heidegger, con una lucidez implacable, el Dasein existe en lo que llamó el modo del Das Man, el Sein personal, el uno hace lo que se hace, uno piensa lo que se piensa, uno valora lo que se valora, sin interrogar nunca esas prácticas heredadas ni asumir la responsabilidad de la propia existencia. El Das Man no es una conspiración ni una fuerza externa maligna, sino la tendencia natural del ser humano
a disolverse en la masa, a evitar la angustia de la propia singularidad, refugiándose en las opiniones, los hábitos y las convenciones colectivas que ofrecen la comodidad reconfortante de lo ya conocido. En ese modo de existencia inauténtico, el Dasein huye de sí mismo sin saberlo, llena el silencio con el ruido del chismorreo cotidiano y se afana en lo urgente, olvidando lo verdaderamente fundamental. Y lo verdaderamente fundamental es la angustia. No el miedo, que siempre tiene un objeto concreto y definible, una amenaza específica ante la cual el ser humano puede reaccionar y protegerse, sino algo mucho más desconcertante y más hondo. La angustia heideggeriana es el temple de ánimo que se apodera del Dasein cuando en ciertos momentos privilegiados el mundo entero pierde su familiaridad habitual y el ser humano se descubre a sí mismo arrojado en una existencia que no pidió, rodeado de una nada que no puede ser llenada por ningún objeto ni por ninguna ocupación. Esa angustia, lejos de ser una patología que deba suprimirse con distracciones o anestesias, es para Heidegger la puerta de acceso a la existencia auténtica, el instante en que el Dasein se individualiza, se arranca de la comodidad del Dasman y se enfrenta cara a cara con su situación más propia. ¿Y cuál es esa situación más propia e irrenunciable? La muerte. Heidegger la llamó la posibilidad más propia, irrespectiva, insuperable e irrebasable del Dasein, el horizonte que define de manera radical y constitutiva toda existencia humana. La muerte no es un acontecimiento futuro que nos ocurrirá algún día, un hecho biológico que la medicina aplaza y la sociedad disimula con eufemismos y distracciones. Es una estructura que el Dasein lleva siempre consigo como su posibilidad más cierta e intransferible, aquella que ningún otro puede asumir en nuestro lugar. Vivir auténticamente, en el sentido heideggeriano, significa asumir esa posibilidad con plena lucidez, existir como ser para la muerte, no para sumirse en la desesperación, sino para que esa conciencia de la finitud otorgue a cada decisión, a cada momento y a cada relación su peso real e irreducible. El legado de Heidegger en la antropología filosófica es tan vasto como complejo, y las sombras de su compromiso con el régimen nacionalsocialista en los años 30 del siglo XX complican sin duda la recepción de su pensamiento y exigen una lectura crítica y vigilante. Pero sus ideas fundamentales, el ser en el mundo, el Dasein, la angustia, el ser para la muerte y la distinción entre existencia auténtica e inauténtica, han penetrado tan profundamente en la filosofía, la psicología, la teología y el arte del siglo XX que resulta imposible pensar el ser humano en la modernidad sin pasar de un modo u otro por el territorio abismal que Heidegger cartografió con su genio desconcertante. Y así, al final de este viaje épico a través de Kant, Hegel, Marx, Nietzsche y Heidegger, la pregunta con la que comenzamos sigue en pie, más viva y más urgente que nunca. Somos seres racionales y libres, seres históricos y trabajadores, seres creadores y afirmadores de la vida, seres arrojados al mundo y confrontados con nuestra propia finitud. Somos quizás el único misterio del cosmos que no puede resolverse a sí mismo, y en esa irresolución irreductible reside, paradójicamente, la grandeza más profunda y más inagotable de nuestra humanidad.